¿Qué es Linux? Linux, o mejor dicho GNU Linux, es un sistema operativo como MacOS o Windows. Es decir, Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como editores de texto, juegos, navegadores de internet, etc. Linux puede usarse mediante una interfaz gráfico al igual que Windows o MacOS, pero también puede usarse mediante una línea de comandos. Linux tiene su origen en Unix. Este apareció en los años 60, desarrollado por los investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson, de los laboratorios técnicos Bell. Andrew Tannenbaum desarrolló un sistema operativo parecido a Unix, llamado Minix, para enseñar a sus alumnos el diseño de un sistema operativo. Debido al enfoque docente de Minix, Tannenbaum nunca permitió que este fuera modificado, ya que podrían introducirse complicaciones en el sistema para sus alumnos. Un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, constatando que no era posible extender Minix, decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix. En aquellos momentos el proyecto GNU, que Richard Stallman había iniciado hacía ya casi 10 años, comprendía un sistema básico casi completo. La excepción más importante era el kernel o núcleo, que controla el hardware. Torvalds decidió aprovechar el sistema GNU y completarlo con su propio núcleo, que bautizó como Linux. El sistema en conjunto, herramientas GNU y el núcleo Linux, forman lo que llamamos hoy en día GNU Linux. Linux fue creado originalmente por Linus Torvalds en la Universidad de Helsinki en Finlandia, siendo él estudiante de informática. Linux originalmente inició el desarrollo del núcleo como su proyecto favorito, inspirado por su interés en Minix, un pequeño sistema Unix desarrollado por Andy Tannenbaum. Él se propuso a crear lo que en sus propias palabras sería un mejor Minix que el Minix. El 5 de octubre de 1991, Linux anunció su primera versión oficial de Linux, versión 0.02. Desde entonces muchos programadores han respondido a su llamada y han ayudado a construir Linux como el sistema operativo completamente funcional que es hoy. A continuación hablaremos de las características. Linux es un sistema operativo tipo Unix diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de las computadoras basadas en los microprocesadores i386 y posteriores. Es un sistema operativo con capacidades de multiprocesamiento, multitarea y multiusuario. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas Unix para PC, no hay que pagar cuantiosas licencias por el uso de Linux. Usted puede conectar Linux a una red local y convertirlo en un servidor para MS-DOS, Windows para trabajo en grupo, Windows 95 y Macintosh, por un costo muy bajo por debajo de otros sistemas comerciales. Linux cuenta con un conjunto poderoso de herramientas para el desarrollo de programas C, C++, Objective-C, Pascal, Fortran, Basic, Lisp, Smalltalk, Ada, Perl, así como depuradores y bibliotecas compartidas de enlace dinámico. Linux fue diseñado teniendo en cuenta la portabilidad de las aplicaciones. Linux es compatible con diversos estándares Unix, tales como System-B, BSD y los estándares internacionales IEEE POSIX-1 e IEEE POSIX-2, facilitando el desarrollo de aplicaciones para múltiples plataformas. Linux proporciona la capacidad de ejecutar aplicaciones gráficas mediante una red heterogénea, al incorporar la revisión 6 del estándar X11 del MIT, conocido también simplemente como X-Window, con el hardware adecuado. Las estaciones de trabajo Linux son una alternativa de bajo costo a las estaciones de trabajo de alto rendimiento. Poderes RISC. Linux corre en computadoras basadas en microprocesadores RISC, como Alpha AXP, Spark, PowerPC y MIPS. Ningún otro sistema operativo soporta una gama tan amplia de plataformas como Linux. Antes de identificar las funciones principales que tiene el famoso kernel de Linux, es de vital importancia definir qué es el kernel o núcleo, como también se le conoce. El kernel de Linux es el corazón del sistema operativo. Sin el kernel sencillamente no podríamos realizar ninguna tarea, ya que se encarga principalmente de que el software y el hardware de nuestro PC funcionen correctamente y puedan interactuar entre ellos. Identificación del kernel. Luego de la versión 2.6, el núcleo de Linux ha sufrido ciertos cambios en su nomenclatura de identificación.
ya que antiguamente se identificaba con 3 números que nos indicaban la serie, la versión y la revisión en ese orden. Ahora, esta identificación viene dada por 4 números separados por puntos: AA, punto, WB, punto, WC, punto, WD. Donde AA, este número indica la versión del kernel. WB, podemos saber la revisión actual del núcleo. WC nos da información sobre si el núcleo cuenta con revisiones menores. Este número cambia cuando se añade nuevo soporte de drivers o se acondicionan nuevas características del kernel. WD, esta cifra es indicadora de actualizaciones y corrección de fallos en el kernel y cambia cuando se realiza una tarea de corrección. Las principales funciones del kernel son las siguientes: administrar la memoria RAM para que puedan funcionar todos los programas y procesos en ejecución. Administrar el tiempo de procesador, que es utilizado por los procesos en ejecución. Y por último, gestionar el acceso y uso de los diferentes periféricos conectados al ordenador. ¿Por qué usar Linux? Hay muchas razones para utilizar Linux. Es económica y es gratuita. La privacidad de los programas de Linux no recopilan información sobre nuestros gustos e historial de navegación para enviársela a terceras empresas. La seguridad no se ve afectada por los virus. La robustez es mucho más estable que en los sistemas de Windows. El desarrollo cuenta con numerosas herramientas para el desarrollo de programas. Su funcionalidad con las actuales versiones de Linux tiene los programas equivalentes a cualquier distribución comercial. Además, existen aplicaciones científicas disponibles solo para Linux.